Bienvenidos una vez más, bienvenidas a esta cápsula. En esta ocasión vamos a comentar y vamos a exponer la figura y el pensamiento de Thomas Hobbes, este filósofo inglés cuya reputación, digamos, contemporánea, actual, pues se debe básicamente en la mayor medida a sus trabajos desarrollados en la filosofía política, que digamos va a ser uno de los filósofos, digamos, fundadores de esta disciplina, que es la filosofía política, en esta gran obra que ustedes han estado leyendo, que es el Leviatán, ¿verdad? Entonces, bueno, Hobbes nace en 1588 y muere en 1679. Ya lo he dicho, en términos generales es más conocido por el desarrollo de la filosofía política, aunque en realidad fue un filósofo pues con intereses realmente muy variados. En filosofía defiende una variedad de puntos de vista materialistas, nominalistas y empiristas, en contra de las perspectivas, por un lado, aristotélicas, escolásticas, y por otro lado, la perspectiva cartesiana. Eh, no solo hizo trabajos en filosofía, sino que también en física. El trabajo que ha desarrollado en el desarrollo de esta ciencia, de la revolución científica de la física, influyó directamente a Leibniz y bueno, lo llevó a ciertas disputas con algunos científicos de su tiempo como Robert Boyle y bueno, enfrentarse también a la incipiente Royal Society, que bueno, pues es una sociedad académica independiente que digamos funda Isaac Newton, con el objetivo de desarrollar las ciencias, ¿verdad? Es, una, es un club, es una sociedad de personajes bastante ilustres. Y bueno, no solo tiene trabajos en física, sino que también, por ejemplo, en matemáticas, aunque no llegó a ser tan destacado como, por ejemplo, Descartes. Sin embargo, su éxito fue un poco más escaso, ¿no? Y bueno, tuvo muchos trabajos acerca de intentos fallidos para lograr un problema, digamos, resolver un problema matemático muy de su época, muy de las matemáticas clásicas, que tiene que ver con la cuadratura del círculo, que digamos, ¿no? Bueno, sin embargo, no solo tiene trabajos en matemáticas, sino que también desarrolla su propio planteamiento, su propio pensamiento en términos históricos. Es uno de los principales historiadores, digamos, de su época, tan así que, bueno, le llevó su pasión por la historia a traducir eh, la, la historia de la guerra del Peloponeso, escrita por Tucídides, y al mismo tiempo que escribe una historia del Parlamento inglés, el Parlamento, digamos, esta unidad política, esta institución política, que bueno, pues tendrá una relevancia bastante importante. En fin, entonces, como ya lo he dicho, Thomas Hobbes nació el 5 de abril de 1588 en la ciudad de Malmesbury, en Inglaterra, que se encuentra en el condado de Wiltshire, en la isla de Inglaterra, más o menos a unas 30 millas de la ciudad de Bristol. Realmente se sabe muy poco sobre la familia de Thomas Hobbes, se sabe muy poco sobre su madre, y digamos que lo único que se sabe es que su padre, que lleva el mismo nombre, Thomas Hobbes, era un clérigo destacado, que digamos de su localidad, allá en Malmesbury. Y bueno, en algún momento el padre, que era un pastor, era un clérigo, tiene alguna serie de conflictos con miembros de su comunidad y eso lo orilla a abandonar su comunidad, lo que hace que el joven Thomas Hobbes también abandone a muy pronta edad
el pueblo de Mal, Male- Malmesbury, ¿no? Y bueno, en ese momento, por ahí de 1602, 1603, Hobbes ingresa al Magdalen Hall College. El Magdalen Hall College pertenece a la Universidad de Oxford, en el que recibe una educación completamente escolástica, es decir, se forma en la tradición latina, en la tradición griega, y bueno, digamos que será uno de los principales eh, puntos de controversia esta educación escolástica con la que va a enfrascarse el joven Thomas Hobbes. Bueno, después de que Hobbes se gradúa en Oxford en 1608, comienza a trabajar inmediatamente con la familia Cavendish, eh, inicialmente como tutor de William Cavendish, que después se convertirá en el segundo conde, este William Cavendish, de Devonshire, cosa que le permite a Hobbes, que digamos, el contacto con esta familia, con la familia Cavendish, le permite desarrollar de manera muy holgada, muy tranquila, su propia formación intelectual independiente. Gracias a esta familia, bueno, Hobbes va a tener acceso a libros importantes, al mismo tiempo que comunicación con otros filósofos de la época y científicos del mismo momento, ¿no? Bueno, y en general, las primeras obras notables de Hobbes las podemos más o menos datar en el año de 1640. Ya antes de eso, una década antes, en 1629, Hobbes había hecho su traducción de la guerra del Peloponeso, ¿no? Eh, eh, y bueno, era conocido ya entonces Hobbes en ese sentido por este trabajo como notable traductor, lo que nos hace decir que bueno, pues estaba bien formado en la tradición grecolatina. Entonces, bueno, en un viaje que hace por Europa, más o menos por ahí de esta década de 1930, a mediados del inicio de ese año, que digamos, Hobbes conoce a una figura que va a ser muy importante, no solo para el planteamiento filosófico de Hobbes, sino incluso va a ser un contacto intelectual bastante relevante también para el planteamiento cartesiano. Me refiero nada más y nada menos que al padre jesuita Marin Mersenne. Marin Mersenne va a ser el que va a establecer el contacto entre Descartes y Thomas Hobbes, ¿no? Bueno, no solo va a poner Marin Mersenne en contacto a Hobbes con Descartes, sino que también lo va a poner en circulación, en contacto con la figura de Galileo. En un viaje que Hobbes hace a Florencia, les digo, por ahí lo repito, en la década de 1630, conoce a Galileo Galilei, figura que va a ser muy relevante en el desarrollo posterior del planteamiento filosófico e intelectual de Thomas Hobbes. Entonces, bueno, alrededor de, digamos, también esta década, Hobbes entra también en contacto con un filósofo bastante importante para la tradición empirista, como lo es Francis Bacon, ¿no? Pero bueno, realmente los escritos filosóficos de Thomas Hobbes adquieren una gran relevancia en la década de 1640, ¿no? Que es la década en la que se encuentran la publicación de los escritos llamados o intitulados Elementos del Derecho, así como la obra intitulada De Chive, eh, o sobre la ciudad. Estos elementos de la ley o elementos del derecho, Hobbes los distribuye en 1640 de manera un tanto anónima, ¿no? Y bueno, ya en esta obra se marca de cierta manera el esquema sistemático, metodológico, con el cual Hobbes va a trabajar a lo largo de toda su vida y de las obras más importantes hasta llegar al desarrollo, digamos, de la obra del Leviatán, en el que
este modelo metodológico, sistemático para el planteamiento y resolución de los problemas en filosofía va a tener su máxima expresión en el Leviatán, pero bueno, ya en los elementos de la ley aparece, digamos, este patrón sistemático típico que digamos, sigue estos pasos, ¿no? En primer lugar, se inaugura el trabajo con una exposición acerca del funcionamiento de la mente y del lenguaje. Inmediatamente después se desarrolla, digamos, un análisis acerca de la naturaleza humana y por último se cierra el estudio con un análisis y una perspectiva acerca de los asuntos políticos. En este sentido, por ejemplo, el texto también de Chive sobre la ciudad de 1642 fue el primer libro de filosofía política realmente publicado por Hobbes, en el que también se centran, digamos, estrechamente sus intereses en las cuestiones que tienen que ver con la política en tres secciones distintas, ¿no? Las tres secciones principales de este tratado temprano, intitulado De Chive o sobre la ciudad, está dividido en tres partes importantes. La primera se llama Libertad, la segunda Imperio y la tercera Religión. Esta obra, sin embargo, fue concebida como parte de un proyecto mayor que no llega a realizarse en vida de Hobbes, que es, digamos, el trabajo intitulado o el proyecto de una obra llamada Elementos de la Filosofía, que bueno, estaba en el plan original de Hobbesiano, digamos, constituido de tres partes. De nuevo, la primera parte era una parte, digamos, que tiene que ver con cuestiones de física, con cuestiones de lenguaje y con cuestiones de la mente, llamado De Corpore, un texto de 1655, otro texto que se llama De Homine, de 1658, y por último, De Chive, que será un texto, bueno, escrito ya anteriormente en 1642, pero que estos tres escritos, De Corpore, De Homine y De Chive, iban a completar el sistema de los elementos de la filosofía. En De Corpore se analiza cuestiones de lenguaje, cuestiones de metafísica, de matemáticas y de física, y pues bueno, digamos que en De Homine pues se centra en cuestiones de fisiología orgánica de los seres humanos, al mismo tiempo que hay un tratado sobre óptica, y bueno, como lo hemos dicho, pues De Chive es un tratado específicamente sobre la filosofía política. En ese momento, por la década de 1640, entonces Hobbes ya entra en contacto con Descartes, con el que curiosamente tuvo una relación de cercanía y lejanía, de amor-odio, pues bastante singular. Curiosamente, Descartes creía que Hobbes era muy destacado en cuestiones de filosofía política, de ética, de cuestiones de moral, pero que realmente a Descartes le preocupaba que este personaje, Thomas Hobbes, se quisiera hacer de una fama en matemáticas a través de la fama y de los trabajos de Descartes, que digamos, ¿no? Entonces eso lo pone de cierta manera en una especie de relación de amor-odio, ¿no? De cercanía y lejanía, de cierta reticencia, más por parte de Descartes que por parte de Hobbes, ¿no? Y bueno, en ese momento Hobbes envía a Marie Mersenne una serie de comentarios acerca del discurso del método y de la óptica cartesiana, que después se van a integrar, que digamos, ¿no? En, como nosotros sabemos, las objeciones que escribirá Thomas Hobbes a las meditaciones metafísicas cartesianas, ¿no? Entonces, bueno, ya esta escritura será en 1641, en el que Hobbes se encargará de publicar, bueno, no Hobbes, sino Hobbes se encargará
leer las meditaciones metafísicas cartesianas, elaborar una crítica a esta filosofía expuesta por Descartes, y por último, la respuesta que Descartes da a Hobbes. Se publica todo esto en la primera edición en 1641 de las Meditaciones Metafísicas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues dicho esto, en esta década, en 1640, bueno, pues hay una serie de acontecimientos bastante interesantes, bastante digámoslo así, relevantes en la historia misma de Inglaterra, porque comienza el periodo de la Revolución Inglesa, efectivamente, ¿no? Y bueno, Hobbes, al tener una cercanía con la familia Cavendish, que digamos, con los realistas, tiene que salir exiliado por ahí más o menos de la década de los 40 en París, para, bueno, poder regresar a Inglaterra a la década de 1651, ¿no? Bueno, este exilio de más o menos casi 10 años, pues estuvo relacionado con las guerras civiles inglesas, tanto la Revolución Inglesa como la Revolución Gloriosa, ¿no?, de la historia de Inglaterra. Entonces, bueno, esta es una perspectiva bastante interesante, ¿no? Bueno, y ya hacia el final del periodo del exilio, es decir, más o menos por ahí de la década de 1650, es que Hobbes termina de escribir y proyectar la obra que nosotros hemos elegido para interpretar su pensamiento, que es el Leviatán. En 1651 es que lo publica, después de casi 40 o 30 años de haber planeado por primera vez en la década de los 20, 30 años, ¿no? En 1620 comienza a plantear este sistema a partir de un método, ¿no?, como el que ya he comentado, pero ya será hacia 1651 que con la publicación de el Leviatán digamos, se complete ese proyecto, ¿no? De nuevo, la estructura de Leviatán es muy similar a este escrito primigenio de los elementos de la ley. También contiene grandes discusiones, además de la estructura que va a tener similar a los elementos de la ley o los elementos del Estado. Va a tener este texto, perdón, de 1620, va a tener también el Leviatán unas largas discusiones acerca de cuestiones que tienen que ver con la interpretación de las escrituras, ¿no? También va a ser un tema bastante relevante. Y bueno, esta es la obra más polémica y es la más principal del planteamiento hobbesiano, ¿no? Es, digámoslo así, el clásico que, bueno, pues ha hecho de Hobbes un inmortal tanto en la ciencia política como en la filosofía. Bueno, a su regreso a Inglaterra, por ahí de la década de los 50, 1650, pues Hobbes sigue publicando, ¿no?, obras filosóficas, ya lo he dicho, al menos sigue publicando esta obra de Corpore en 1655, y bueno, pues De Homine lo completa en 1658, ¿no?, ya teniendo en cuenta este plan de los elementos de la filosofía. Entonces, bueno, pues ya más o menos hacia finales de la década de los 60, en 1660, Hobbes escribe otra obra que, igual que Leviatán, tiene un título bíblico, ¿no?, de las dos bestias o los dos grandes monstruos creados por Dios, según la mitología hebrea, judaica. Por una parte tenemos a Leviatán, que es el monstruo marino, el encargado de proteger y de cuidar los mares, Leviatán. Pero en la década de 1660 Hobbes publica el escrito llamado Vehemont, que también alude a una figura, digámoslo así,
mitológica, en el que, bueno, este Bemont es un monstruo terrestre, ¿no? Que se encarga de cuidar y de proteger a las criaturas que viven en la Tierra. Entonces, bueno, si quieren saber un poco más acerca de estas figuras, el Leviatán y Behemoth, el pintor, el poeta, el escritor, digámoslo así, el artista total, eh, William Blake, William Blake tiene unos grabados, tiene unas ilustraciones en los que aparecen estos dos personajes, el Leviatán y Behemoth, y Dios, digámoslo así, como dándoles el dominio sobre los mares y sobre la tierra. Y bueno, también por ahí hay una novela, bueno, hay un par de novelas, ¿no? Hay una novela muy famosa de Joseph Roth, este filósofo de el centro de Europa del siglo pasado, bueno, finales del siglo XIX, principios del XX, Joseph Roth, que vivió y murió en el imperio austrohúngaro, es decir, en el centro de Europa, que escribe una novela breve, llamada Leviatán, que es una obra de arte hermosísima, ¿verdad? Yo la recomiendo ampliamente. Y también no solo está esta idea de Leviatán de Joseph Roth, sino también está la historia narrada por el propio escritor, me parece que es brasileiro, Rubén Fonseca, ¿no? Rubén Fonseca también escribe un texto que así se llama. Bueno, en fin, entonces dejemos un poquito eso. En la década de los 60, les repito, escribe este texto, que el Behemoth, que no es otra cosa sino una especie como de historia de la guerra civil que ha vivido Inglaterra a lo largo de su historia, al mismo tiempo que también, digamos, publica ya hacia la década de los 70 una traducción en 1670 de la Ilíada y de la Odisea, ¿no? Entonces, bueno, pues ya Hobbes muere el 4 de diciembre de 1679 en una de las casas de la familia Cavendish, que pues fueron básicamente a lo largo de toda su vida pues sus mecenas. Bueno, eso por lo que tiene que ver con la vida, poco panorama ahí que podemos rastrear, ¿no? De la vida y las obras de Thomas Hobbes. Pero pues, digamos que ahora vamos a entrar a los temas de su propia filosofía, un poco siguiendo el esquema, ¿verdad? Siguiendo el esquema que él nos presenta, tanto en los elementos de la ley, en los elementos del Estado, como en el propio Leviatán, ¿no? Entonces, entremos de primer momento a un planteamiento o a tratar de exponer el planteamiento que tiene Hobbes acerca de la mente y posteriormente hablar acerca del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, en un nivel abstracto, en un nivel muy general, Hobbes comienza los elementos de la ley, los elementos del Estado, los elementos de la ley, los elementos de la filosofía y el Leviatán con una misma estructura, ¿no? Hobbes comienza con preguntas sobre la mente y el lenguaje que lo van a llevar hacia preguntas sobre la filosofía política. Miren, durante mucho tiempo realmente se han preguntado los investigadores qué relaciones existen entre esta especie como de filosofía de la mente, epistemología, filosofía del lenguaje y las cuestiones que tienen que ver con la filosofía política. Cómo se relacionan los elementos del sistema hobbesiano, ¿no? Ese es como el gran problema. Entonces, bueno, eh, podríamos pensar un poco, tal vez siguiendo la propia lectura de Hobbes, que, bueno, este autor piensa que al menos entendemos, ¿no? Entenderemos mejor cómo interactúan los individuos en grupos si entendemos cómo es que funcionan los individuos. Es decir, así esta parte que de pronto conocemos como estudio de la naturaleza humana, ¿no? Será ese estudio acerca de los seres individuales para después llegar al estudio de la sociedad política, ¿no? El cuerpo político. Entonces,
Pues Hobbes no insistió mucho en que fuese necesario trabajar todos los temas sobre los individuos antes de abordar los temas sobre los grupos. De hecho, esto lo reconoce en la tercera parte de los elementos de la filosofía, es decir, en el trabajo de Chive. Para él pensó que era útil, ¿no? Digamos, analizar no todos los aspectos del individuo, sino los que le parecían más relevantes, ¿no? Incluso en el Leviatán, que es un enfoque completamente político, Hobbes comienza su trabajo, pues digamos, con una historia sobre el funcionamiento de la mente, que digamos son los 6 primeros capítulos, ¿no? En los que se tratan los temas acerca de los sentidos, la imaginación, el lenguaje, la razón, el conocimiento y las pasiones, ¿no? Y bueno, en este sentido, bueno, pues podemos ya comenzar a abordar algunas de estas facultades, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido Hobbes es una especie de empirista, ya que piensa que todas nuestras ideas se derivan directa o indirectamente de la sensación. Además, cuenta una historia causal acerca de la percepción, que es en gran medida la historia de una cadena causal de movimientos. El objeto provoca inmediata o mediatamente una presión sobre el órgano de los sentidos, lo que provoca un movimiento en nuestro interior hasta el cerebro y el corazón, que son como los receptáculos, ¿no? De estos movimientos. Allí, este movimiento en el cerebro y en el corazón provoca una resistencia o una contrapresión o un esfuerzo tanto del cerebro como del corazón para liberarse de esa presión, cuyo esfuerzo, porque es exteriormente, pues parece ser externo, ¿no? Y así es que esta apariencia o fantasía que se produce en la mente es lo que los seres humanos llamamos sentido. Ahora, no está claro por qué el esfuerzo que hacen nuestras vísceras, ¿no? De adentro hacia afuera, debería ser producido por la sensación que proviene del exterior, ¿no? Pues ya que las cosas que vienen del exterior, pues también deberían estar moviéndose hacia otro lado. Bueno, en cualquier caso, la sensación está fuertemente arraigada. Bueno, incluso parece ser que es idéntica a los movimientos internos de estas dos vísceras, del cerebro y el corazón. Ahora, podríamos preguntarnos entonces, ¿qué es la cualidad? Bueno, es decir, ¿qué es el rojo, por ejemplo? ¿Qué es la sensación, la apariencia del rojo? Y bueno, Hobbes parecería contento de decir que el rojo en los objetos no es, o lo rojo en los objetos, los colores, las cualidades de los objetos, no son otra cosa sino movimientos que se dan en el objeto, y que lo rojo que nosotros percibimos es el movimiento de esas partículas que ejercen una presión en nuestros sentidos y cuya resistencia por parte del cerebro y el corazón producen una imagen, una fantasía, ¿no? En ese sentido es que Hobbes va a hablar de la idea de imaginación, que va a ser el tema central de la filosofía de Hobbes. El pensamiento básico en este punto sobre la imaginación es que nuestras sensaciones, las sensaciones, recuerden, son movimientos externos que entran en contacto con nuestros órganos, y estos órganos se siguen moviendo y provocan movimientos en el cerebro y en el corazón, ¿no? Y estos movimientos producen un fantasma, una imagen, una fantasía, ¿no? Que, digamos, permanece después de la sensación. Ahora, esta imagen, esta fantasía, que permanece después de la sensación, es más débil que la sensación misma, ¿no? Digamos, citando palabras de Hobbes, después de que se quita el objeto o se cierra el ojo,
todavía retenemos en el cerebro o en el corazón la imagen de las cosas vistas, aunque de una forma más oscura que cuando la vemos. Termina la cita de Hobbes. Bueno, esta es una historia sobre cómo formamos nuestras ideas, ¿no? De dónde vienen las ideas, cuál es su origen. Ahora, de manera más general, la imaginación juega un papel crucial en la descripción que Hobbes va a hacer del funcionamiento de la mente. Existe un tipo de imaginación que es lo que llamaríamos ahora propiamente imaginación productiva, ¿no? La idea clásica de imaginación, que es aquella, ¿no?, en la que nosotros creamos fantasías o fantasmas o imágenes a partir de sensaciones dadas. Por ejemplo, cuando la vista de un hombre en un momento ve un caballo y en otro momento ve a un hombre, y la imaginación junta esas dos sensaciones, la sensación de un hombre, la percepción de los seres humanos, y por otro lado la percepción del caballo, y forma la imaginación, la idea, la fantasía, la representación del centauro. Ahí la imaginación es creadora, pero no crea de la nada, ¿no? Por supuesto, tenemos la percepción previa del caballo y tenemos la percepción de los seres humanos, de los hombres, y a partir de eso unimos esas dos ideas y creamos la idea del centauro, ¿no? Este ser mitológico que es mitad caballo y mitad ser humano, ¿no? Ahora, pero ese es como el sentido más tradicional, más clásico, más contemporáneo, que digamos, de imaginación. Pero bueno, digamos, este es el sentido de que podemos tener diversas experiencias y combinarlas, ¿no? Pero la facultad de imaginar también está ligada con otras dos, digamos, elementos importantes de la mente, con otras dos herramientas mentales, ¿no? Una es la memoria y otra es la comprensión. Es más, Hobbes llega a decir que la imaginación y la memoria son la misma cosa, son la misma facultad de la mente, son la misma capacidad mental, nada más que en un sentido de una función distinta que tiene cada una, ¿no? Si queremos señalar la permanencia en la mente de las percepciones, hablamos de la memoria, pero también hablamos de la imaginación, ¿no? Si queremos señalar así la imagen, pero si queremos señalar la decadencia de la imagen, es decir, la imagen se va volviendo cada vez más débil, también utilizamos la palabra memoria para referirnos a el sentido más débil de ese movimiento, ¿no? Bueno, de la misma manera, Hobbes piensa que la comprensión también es una clase de imaginación. Es decir, la facultad de imaginar es la responsable de que nosotros comprendamos el sentido de las expresiones de las personas, así como la composición de la imagen y la memoria. Es decir, el entendimiento, la comprensión, el entender lo que se me dice, el entender lo que otros piensan, es, dice Hobbes, y aquí lo cito, la imaginación que surge en el hombre o en cualquier otra criatura dotada de la facultad de imaginar mediante palabras u otros signos voluntarios. Entonces, ¿qué es el entendimiento? ¿Qué es la comprensión? La imaginación, la facultad que tiene el ser humano, tanto de recordar la memoria como de generar, de combinar, de crear a través de los símbolos lingüísticos una memoria.
una idea, una fantasía. Entonces, la comprensión, fíjense lo que dice, no solo se restringe a los seres humanos. Por ejemplo, también los perros, por costumbre, según Hobbes, podrían entender, comprender las llamadas de sus amos. Pero la comprensión, el entendimiento de los seres humanos es algo distinto en términos graduales a los de los otros animales, porque el perro, aunque puede entender la voluntad de su amo, ¿no? No podemos decir que el perro, ¿no? Sabe qué es lo que quiere en realidad el amo. Los animales solamente pueden comprender la voluntad de sus amos o de otros animales, pero no pueden comprender conceptos y pensamientos. Esto es muy importante. La memoria, a través del lenguaje, dice Hobbes, se amplía. Por eso es tan importante la memoria, por eso es tan importante el lenguaje, porque con nuestro lenguaje ampliamos el registro histórico y memorístico. Ojo, no solo del pasado, sino también del futuro. Esto es algo que Hobbes va a retomar, por eso los seres humanos son tan peligrosos, a diferencia de los animales. Los animales, a diferencia del ser humano, en un estado de naturaleza, del que ya hemos hablado, no son violentos. Los animales no ejercen violencia. Son agresivos, claro que sí. Se tienen que defender, agreden, pero agreden solo o cuando necesitan hambre, o cuando se van a reproducir, o cuando se sienten atacados. Y son momentos específicos, específicos. No están peleando todo el tiempo, no están aniquilando unos a otros. Pero ¿saben por qué los seres humanos no solo somos agresivos, como los animales también lo son, sino que somos violentos? ¿Y dónde reside ese cambio de la simple agresión animal a la violencia humana? En la memoria. El ser humano no se olvida de las ofensas que le hacen. El ser humano no olvida de las ofensas que le hacen. Pero no solo eso, su memoria se ha ampliado gracias al lenguaje, ¿no? Porque con el lenguaje tiene libros de historia que le permiten saber, por ejemplo, en el caso de México, que su civilización antepasada fue destruida por colonialistas europeos, y eso puede generar un rencor en las personas, ¿verdad? En contra de Europa, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Un ejemplo. O el hecho de, no sé, haber sido maltratado en mi infancia, y como tengo una memoria extendida por el lenguaje, pues me acuerdo, ¿no? A través de los símbolos lingüísticos, de las codificaciones lingüísticas, de aquellos traumas que me hicieron cuando yo era pequeñito, y no me olvido. Y no solo eso, el ser humano, dice Hobbes, es incluso más peligroso que el lobo. Eso sí es lo que dice, ¿eh? No dice que el ser humano sea el lobo del hombre. Lo que dice Hobbes es que el ser humano es incluso más peligroso que los lobos. Porque el lobo ataca cuando tiene hambre aquí y ahora. El ser humano
no solo ataca cuando tiene el hambre de hoy. Lo más triste de los seres humanos es que no solo, digamos, esa extensión de la memoria no solo va hacia el pasado, no solo atacas o agredes por ganarte el pan de hoy, sino por ganar el pan de mañana, por hacerte de bienes hacia el futuro. Por eso es que somos, como seres humanos, más peligrosos que los animales. Porque el animal, la agresión es momentánea. Solo en el momento de aparearse, solo en el momento de la caza, solo en el momento de la defensa. Mientras que los seres humanos, la agresión es permanente. Por eso es que es violencia. Porque la agresión es constante. Se extiende hacia el pasado, pero también se proyecta hacia el futuro. No solo me acuerdo de lo que me hicieron, sino que me anticipo a los golpes que me van a dar mañana. Todo eso gracias a la imaginación y al lenguaje, ¿no? Entonces, una explicación acerca del lenguaje va a ser crucial para tener una explicación acerca del funcionamiento de la mente humana. Para Hobbes, la mente contiene entonces sentidos, imaginación y el funcionamiento del lenguaje, y párale de contar. Ninguna otra facultad racional, como por ejemplo en el caso de la mente cartesiana, ¿no? Que tiene ideas innatas o que tiene la capacidad de tener percepciones claras y distintas, ¿no? No. Se supone que su historia sobre la sensación, la formación de ideas y el funcionamiento de la imaginación explica la totalidad del pensamiento humano. Pero solo con la historia adicional sobre el lenguaje y la comprensión, es decir, el entendimiento, tiene lugar una alternativa completa y diferente a la que nos ha propuesto Descartes sobre la mente humana. Miren, para Descartes, el sentido y la imaginación están, como en el caso de Hobbes, íntimamente ligadas con las funciones cerebrales. Pero las funciones cognoscitivas, el pensamiento abstracto, para Descartes, se lleva a cabo por una mente inmaterial. El yo pienso, el cogito, es inmaterial. Mientras que para Hobbes, la mente surge en el cerebro, en las funciones de esta víscera. Hobbes va a negar la existencia de esa mente inmaterial, pero va a necesitar una explicación para las funciones de la mente. Esto, combinado sin duda con cierto interés independiente en el tema, va a llevar a Hobbes a dedicar buena parte de atención a los problemas que tienen que ver con la filosofía del lenguaje. Ahora, vamos a ver de qué trata esta filosofía del lenguaje, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. La descripción que hace Hobbes del lenguaje es crucial entonces para su descripción sobre la mente y bueno, tiene conexiones muy importantes, como ya lo he adelantado, con sus puntos de vista sobre la filosofía política. Al leer las diversas descripciones del lenguaje, Hobbes rápidamente se vuelve claro, al leer las diversas descripciones del lenguaje de Hobbes, rápidamente se vuelve claro que la noción de significación o de significado es central. Aparentemente, la relación semántica central sobre el significado en la historia, en la explicación sobre Hobbes, juega el papel central de toda su filosofía. Pero ¿qué? De su filosofía del lenguaje, ¿no? Me refiero. Pero ¿qué es el significado? Bueno, el significado, ¿no? Es el objeto mismo al que nos referimos. Es decir, cuando yo digo perro,
El significado de la palabra perro son los objetos que caen bajo ese concepto. Es decir, las cosas nombradas son los objetos mismos. Es decir, Hobbes primero presenta los nombres como si tuvieran un uso privado para los individuos, para ayudarnos a nosotros a recordar ideas particulares. El objetivo de los nombres no es otra cosa sino recordar ideas. Así, cuando nombramos, lo que hacemos es significar los objetos, tanto de la mente como externos. Ahora, sin embargo, no está del todo claro que realmente, digamos, esta noción de significado, ¿no? Vaya a ser algo distinto de la noción de referencia, ¿no? De hecho, más bien aquí parece que hay una especie como de ambigüedad, ¿no? Eh, hay una idea bastante interesante sobre esto, ¿no? En, digamos que el objetivo de los nombres, perdonen, vuelvo, es recordar las ideas, ¿no? De esa manera, significar, ¿no? Parece ser el verbo que Hobbes va a utilizar para recordar ideas, objetos ideales, ¿no? En este sentido, es que Hobbes va a ser un nominalista. Cree que lo único universal a lo que tenemos acceso son a los nombres. Es decir, la palabra árbol es, piensa Hobbes, un nombre universal o común que nombra a cada uno de los árboles que existen. Pero hay un solo nombre y hay muchos árboles. ¿Sí se dan cuenta? Pero no hay algo así como el árbol en general. No existe una idea universal de lo que sea el árbol. El concepto general árbol que se aplica a todos los árboles del mundo, a los diversos individuos que caen bajo esa categoría, es solo un nombre. Es solo una palabra. No existe algo así como la esencia del árbol. No, el árbol en mayúscula. Así como la idea de lo bueno. Lo bueno es solo un nombre que se aplica a las cosas que llamamos buenas o bueno, o buenos. Pero no existe en la realidad algo así como lo bueno. Lo bueno es solo un nombre. Hobbes parece ser de hecho un hipernominalista, por no contentarse con los nominalistas de reducir los universales a los nombres, sino que, a decir verdad, las cosas mismas, los objetos, las ideas mentales, no son otra cosa que simples nombres que dependen de la voluntad humana, que son arbitrarios, que son convencionales. Miren, en aritmética incluso, y también en muchas otras disciplinas, las verdades generales de la aritmética seguirán siendo válidas, seguirán siendo verdaderas, incluso cuando se cambien las notaciones, que nosotros dejemos de utilizar los números arábigos por los números romanos o por los números mayas. No importa, eso es convencional, son solo maneras de hablar. No es que exista el número 2 en general,
El número 2 es solo un nombre. Aparentemente, Hobbes diría, dada su caracterización sobre la significación, que varias afirmaciones y aspectos del lenguaje son absolutamente convencionales y arbitrarios. Si nosotros llamamos al pasto verde y no grue, ¿por qué le decimos verde al verde y no grue? Bueno, pues cambiémosle de nombre porque fue algo arbitrario que nosotros le llamemos verde. Es algo convencional. Le pudimos, en lugar de haber llamado verde, llamado grue. No importa, es lo mismo. El nombre para lo que sirve es para recordar las sensaciones y las ideas. Es lo único para lo que sirve. No existe la verdeidad, lo verde en general. A eso es a lo que yo me refiero con la idea de el hipernominalismo, ¿no? Muy bien. Ahora, a partir de esta teoría del lenguaje, a partir de esta teoría de la mente, Hobbes va a caracterizar al razonamiento humano, a esta facultad superior de la mente, ¿no? Como una clase de cómputo, de cálculo. La razón, y este punto es fundamental, por favor, la razón para Hobbes va a ser una especie de cálculo, que digamos, ¿no? O de cómputo de ideas. Por razonamiento, dice Hobbes, entiendo el cálculo. Y calcular es juntar la suma de muchas cosas sumadas al mismo tiempo o saber el resto que se ha quitado de una cosa. Razonar, pues, dice Hobbes, es lo mismo que sumar o restar. Sumar ideas o restar ideas, calcular ideas. Eso significa razonar. Ahora, este cómputo es solo una pequeña parte de las actividades mentales, ¿no? Sumar o restar. Eso es lo que hacemos cuando pensamos. Y eso también lo hacen los animales, ¿no? Esta teoría computacional de la mente es la que nos va a llevar, cuando lo veamos, a la filosofía política, al hecho del cálculo, a la perspectiva, a la posibilidad de la salida de el llamado así estado de naturaleza, ¿no? Va a ser muy importante. Los mecanismos de implementación inmediata para las leyes son computacionales, son cálculos. Los cálculos, vistos con intención, son mapeos de símbolos bajo la descripción sintáctica de símbolos. Hay varios procesos mentales aquí: composición de ideas, formación de proposiciones, razonamientos silogísticos, y a todos ellos podemos describir como adiciones y restas. Esta es una idea que no solo va a tener Hobbes, también la va a tener y la va a desarrollar el propio Leibniz, ¿no? Avanzando un poco más, podemos seguir entonces hacia la idea del materialismo. En la época de Leviatán
Hobbes estaba convencido de que los seres humanos, incluyendo sus mentes, eran completamente materiales. Incluso llegó a afirmar que Dios era una especie de ser material. Esta posición materialista no era la más aceptada en el punto de vista, digamos, en la época hobbesiana, ¿no? Pero vamos a tratar de ver en qué sentido Hobbes era un materialista, ¿no? Podríamos sospechar que esta historia que Hobbes nos ha contado sobre el funcionamiento de la mente y el lenguaje, los primeros capítulos de Leviatán, suponen un argumento a favor del materialismo. Podríamos pensar algo así como que Hobbes nos está diciendo algo así, miren. Puedo explicar, digamos que esa sería algo como que Hobbes podría decir, ¿no? O que Hobbes nos podría tratar de estar diciendo. Esa es la intencionalidad de Leviatán. Puedo explicar todo el funcionamiento de la mente humana, ese es el presupuesto de Hobbes, utilizando solamente recursos materiales. ¿Qué necesidad hay de postular una mente inmaterial cuando la explicación que Hobbes nos ha dado es perfectamente válida y además es una explicación sumamente simple? Hay una sugerencia, ¿no? Prominente en Leviatán de que el discurso sobre cosas inmateriales es un discurso que carece de significado, insignificante. Todos los nombres que se refieren a cosas que no son materiales no son más que sonidos, flatus vocis. Así, cuando hablamos o pensamos que hablamos de sustancias incorpóreas, como las mentes cartesianas, en realidad no estamos hablando de nada. El comentario de Hobbes sobre estas afirmaciones sugiere que piensa que las sustancias incorpóreas es insignificativo porque la idea de una sustancia incorpórea es falsa. De ahí parece derivar la insignificancia de la verdad del materialismo, que difícilmente convence a los oponentes de Hobbes. No es el único argumento. Hobbes ofrece otro cuando afirma que la sustancia incorpórea y el cuerpo incorpóreo y la mente incorpórea son todos una misma cosa, nombres. Son solo nombres. Pero bueno, el problema es que los filósofos se confunden, ¿no? Hacen pasar por nombres cosas materiales, palabras, confunden las palabras con los hechos. Ese es el problema. Por eso es que siguen los filósofos hablando de cuestiones inmateriales, por el abuso constante de los nombres. Miren, cuando Hobbes habla de los puntos de vista aristotélicos sobre las sustancias incorpóreas también, uno podría preguntarse si realmente lo que quiere criticar es la metafísica de Aristóteles o más bien la idea de que existen sustancias separadas de la corporalidad, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter ahorita a tratar de pensar si realmente Hobbes está atacando a Aristóteles o está atacando a la escolástica, pero digamos que el punto es que Hobbes va a asegurar que puede existir, perdón, que no pueden existir, ¿no? Sustancias separadas de los cuerpos. Y la opinión contraria es la de Descartes. La opinión de que existe pensamiento sin que existan cuerpos es la opinión cartesiana. Bueno, de hecho, Hobbes parece estar pensando en el argumento de Descartes a favor de este punto que aparece en la sexta meditación, ¿no? De que la mente es inmaterial. Una afirmación clave en el argumento de Descartes de la mente inmaterial es el hecho
de que se puede tener una idea clara y distinta de una cosa aparte de la materia, suficientemente como para asegurar que materia y forma son dos, pero que materia y mente son dos cosas distintas. Así pues, Descartes argumenta a través de esta afirmación, desde su capacidad para concebir clara y distintamente la mente separada del cuerpo y viceversa, hasta la conclusión de que la mente y el cuerpo son realmente diferentes. Haciendo abstracción de los detalles, tenemos un argumento de la concebibilidad de la mente sin el cuerpo. Sin embargo, para Hobbes, estas conclusiones son errores graves que tienen que ver con incomprensiones de la naturaleza del lenguaje. Incomprensiones de la naturaleza del lenguaje. Miren, Hobbes claramente era un materialista sobre el mundo natural. Pero el problema es que parece que muchos de sus puntos de vista anticartesianos, ¿no?, suelen ser a veces demasiado débiles, que digamos, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos seguir discutiendo. Hasta aquí mi presentación. Les agradezco su paciencia y si es que tienen algún otro comentario, alguna duda, pues no duden en hacérmela llegar a través de los canales oficiales que tenemos para interactuar. Les agradezco mucho su paciencia y estamos en contacto para finalizar con la perspectiva ahora, una vez que hemos hecho este recorrido acerca del primer libro de El Leviatán. Vamos a hacer ahora una pequeña historia, una pequeña reconstrucción de los argumentos que Hobbes nos va a ofrecer a favor de la idea de el contrato social como el origen de la sociedad civil y la salida del estado de naturaleza, del que ya hemos hablado de manera bastante amplia. Muchas gracias.